Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, materia, Auditoría a los estados financieros, con el profesor a cargo Argenis Iván Chavarría Mejía y elaborado por su servidor Telles Ángeles Irwin Antonio y mi compañera Rojas Méndez Evelyn. Nosotros vamos a explicar qué son los cargos diferidos. Para empezar, determinemos qué son los cargos diferidos. Son todas aquellas erogaciones que se efectúan y su beneficio alcanza ejercicios posteriores, que son los gastos por amortizar, o los servicios pendientes por recibirse aun cuando ya se haya efectuado su pago, los pagos por anticipado. Bien, básicamente los cargos diferidos son aquellos pagos que realizamos o aquellos movimientos económicos que se realizan esperando un beneficio que se va a realizar posteriormente, ya sea en varias etapas o en una etapa posterior. Bien, la NIF C5 habla sobre los pagos anticipados. Nos dice que los pagos anticipados se pueden hacer por bienes que se van a adquirir en periodos posteriores al pago anticipado, por ejemplo, pago de la entidad a cuenta de futuras adquisiciones. Aquí nos hace referencia sobre todos los artículos tangibles, ya sean artículos de oficina, equipos de cómputo, todo lo que podemos tocar, palpar y que podemos pagar y que posteriormente vamos a recibir el beneficio de estos objetos. También se pueden hacer los pagos anticipados por servicios u otros beneficios que se van a recibir en periodos posteriores. Por ejemplo, renta, pago de aseguradoras o pagos de marketing. ¿Cómo explicarlo? Básicamente, digámoslo así, un ejemplo, eh, se paga la renta de un año. Al momento de hacer el pago, se realiza el monto por el año que se va a utilizar el servicio. Este pago se realiza una sola vez y se obtiene el beneficio de utilizar el bien inmueble que se vaya a rentar durante todo el periodo del año. Entonces, básicamente eso es un pago por anticipado. La NIF B10 entre los párrafos 12 a 15 nos hablan sobre, con respecto a los cargos diferidos, la evaluación y habla sobre que los cargos diferidos deben de registrarse al valor realmente pagado por ellos. Deben de ser considerados partidas monetarias y en consecuencia no son actualizables y por ello participan en la determinación del llamado resultado por posición monetaria. Básicamente aquí nos está diciendo que los cargos diferidos se debe de pagar realmente en el valor que en el momento se realiza el movimiento o la transacción económica. Por lo tanto, si hay alguna fluctuación posterior al momento en el que se haga la realización del pago, esta ya no le va a afectar puesto que este ya se realizó y tenemos el derecho de seguir recibiendo el beneficio de lo que se haya pagado. La devengación contable y asociación de costos y gastos con ingresos dice que los activos diferidos, por su naturaleza, deben afectar los resultados del periodo al que correspondan. De ahí la necesidad de diferir su aplicación a los resultados y precisamente para afectar de forma correcta los ejercicios que reciban el beneficio del gasto pagado por anticipado. Básicamente lo que tendríamos que hacer aquí es que solo se afecta una vez y como anteriormente ya lo había explicado, cuando se realiza el pago de algún beneficio que se va a recibir con posterioridad, solo afecta una vez y sin embargo el valor o lo que se pagó en el momento también va a ir registrado en la amortización que va a ir siendo básicamente la forma en que se va a estar difiriendo el valor de los artículos o los objetos que nos venden el beneficio. También la consistencia habla sobre que se aplica en dos aspectos. El primero es en el aspecto del concepto, que quiere decir que las erogaciones semejantes deben considerarse igualmente cargos diferidos y en la aplicación a los resultados, es decir, que los procedimientos y la base de aplicación a gastos debe de ser semejante cada año. Esto quiere decir que siempre se debe de utilizar la misma manera en cada entidad.
Por ejemplo, si hay un procedimiento para determinar si un cargo diferido es un cargo diferido, se va a aplicar de la misma manera para todos los ejercicios que se realicen y asimismo para las mismas determinaciones. Digámoslo así, por ejemplo, si una renta se está determinando como un cargo diferido, se tiene que determinar de la misma manera para los siguientes ejercicios, si es que así lo requiriera. El juicio profesional o criterio prudencial, puesto que los cargos diferidos en estricto sentido son gastos, en especial los gastos por amortizar, es conveniente que se apliquen a resultados lo más rápido posible mediante altas tasas de amortización. Esta postura es particularmente recomendable en aquellos países donde los cambios bruscos en las políticas económicas pueden nullificar súbitamente cualquier beneficio futuro esperado de los cargos diferidos. Básicamente nos habla sobre que debemos de determinar claramente cuáles son los gastos por amortizar y que estos se deben de aplicar rápidamente a los resultados con altas tasas de amortización para que de esta manera también no sea afectado si es que llegase a aplicarse una política económica y que nos pueda nulificar el beneficio que estemos percibiendo. Bien, hablemos sobre los objetivos auditables en estas cuentas. Los objetivos auditables, principalmente en evaluación se tiene que verificar que los cargos estén registrados al costo efectivamente pagados por ellos y que no estén pagados por un valor mayor o menor al que realmente se realizó, con el objetivo de que todo lo que esté registrado coincida con lo que realmente estemos obteniendo como beneficio como empresa. La diferibilidad. Tenemos que comprobar que esté claramente determinado el beneficio a los ejercicios futuros. Básicamente, y que subsista esta cualidad. Básicamente, se tiene que determinar si es que realmente estamos recibiendo el beneficio con posterioridad, así como se había planteado en un inicio al adquirir o hacer el pago por anticipado. Hablemos en la devengación contable, se tiene que revisar que el periodo y las bases de amortización del saldo sean las adecuadas al concepto mismo y se amorticen en el plazo correcto. Como anteriormente habíamos hablado, también esto tiene que ver un poquito con la consistencia, que se debe de realizar las bases de amortización, que deben de ser de la misma manera en la que se haya establecido para que así podamos verificar si es que estamos recibiendo efectivamente los beneficios adquiridos con anterioridad y que se haya pagado, bueno, y que se esté pagando, se está amortizando el pago correctamente en los plazos correspondientes. La consistencia habla que debemos de cerciorarnos que se haya observado la consistencia en la acumulación de conceptos y en las bases de amortización, que efectivamente haya una base y que podamos saber que los procedimientos se están realizando conforme a esta base. En el control interno deben de existir una política definida tanto para la acumulación de partidas en este rubro como para la amortización de las mismas. Lo que hablábamos anteriormente, la política definida tendría que establecer exactamente cómo se debe determinar un procedimiento de un pago anticipado y cómo se va a aplicar a la práctica en el ejercicio. Deben de existir registros auxiliares que muestran con claridad el concepto, fecha de pago, importe y periodo de amortización. Más adelante vamos a ver cómo se va a realizar este procedimiento y por qué es tan importante. Básicamente, en general, es porque también de ahí vamos a desglosar toda la información que efectivamente estemos recibiendo por parte de la empresa y así tener una verificación correcta. También deben de examinarse de forma periódica los conceptos que integren los cargos diferidos para verificar si conservan su vigencia y si subsiste el beneficio a los ejercicios futuros, o si se decide su amortización anticipada, como anteriormente también lo habíamos platicado, que se debe de verificar si efectivamente se están haciendo correctamente las amortizaciones y verificar si seguimos teniendo el beneficio que habíamos adquirido con anterioridad con un pago anticipado. Bien, ahora entremos a los procedimientos auditables.
Bien, el primero es la verificación documental. La verificación documental básicamente nos hace referencia al, a verificar toda la documentación otorgada por la empresa y la inspección de que todas las erogaciones habidas en el ejercicio sean las correctas. Ah, también cuando es la primera auditoría se deben de analizar los cargos principales que integren el saldo de este grupo, con la finalidad de verificar si efectivamente se está realizando bien la contabilidad de las mismas. Bien, también se obtiene esta verificación documental también se obtiene eh, a partir, efectuando el detalle de todas las partidas cargadas en la cuenta durante el año y seleccionando las más importantes para el trabajo de investigación. Se debe de realizar de forma simultánea el estudio del concepto que se difiere y la razonabilidad del plazo de amortización, según se explica en el siguiente punto. El estudio del concepto y plazo de amortización. Aquí debemos de verificar que efectivamente tengamos en propiedad la documentación que pruebe los gastos que nos están declarando. También que tenemos que tener en propiedad o tendría que tener la empresa en propiedad a la que estemos revisando este, todas las amortizaciones que se deberían de realizar. Además que debe de haber consistencia en las erogaciones, tanto en ejercicios anteriores como en el propio ejercicio en el que se revisa. Como anteriormente ya lo habíamos platicado, es uno de los puntos más importantes a revisar. De forma simultánea también tenemos que verificar la vigencia del gasto. En cuánto tiempo o durante qué plazo sigue siendo útil para la empresa un, un, un artículo o un bien adquirido por la misma. En relación con esto, los, se tiene que realizar una cédula en la que se analizan los pagos. Asimismo, se tiene que determinar la parte de los mismos pagos y que deben de aplicarse a los ejercicios, a los resultados del ejercicio examinado. Bien. Y por último tenemos la amortización y verificación de cálculos de consistencia. Una vez que conocemos las bases de amortización de los gastos por amortizar, es posible efectuar un cálculo global sobre la parte amortizable en el ejercicio y ratificar el importe cargado en los resultados. Además, debemos de verificar la consistencia en relación con el ejercicio anterior. Pues nada que decir, básicamente se tiene que verificar la relación de la consistencia como anteriormente ya lo habíamos platicado, lo que significa la consistencia y que sean de la misma manera los procedimientos realizados a los procedimientos realizados con anterioridad. Muy bien. En conclusión, nosotros llegamos a la conclusión de que es necesario comprender la fundamentación legal y la aplicación en un sentido teórico práctico para realizar de forma idónea la práctica auditable. Las cuentas con pagos anticipados son generalmente susceptibles a un manejo incorrecto si es que se desconoce de su aplicación establecida en las NIFs. Por ello debemos de actuar con especial cautela al realizar dichas revisiones. Por nuestra parte sería todo y bueno, por su atención les agradecemos.